Hola, buenos días, bienvenidos todos y todas a esta entrega de El Cafecito de la revista por Teleuniverso, Canal 29. Vamos a hablar del tema salarial a propósito de que está sobre el tapete ahora la reciente decisión del Comité Nacional de Salarios que fija un aumento de un 20% al salario mínimo para los sectores no estratificados. Vamos a brindar el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo con Carlos Guillermo Núñez, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ACES. Gracias. Buenos días, bienvenida dama, bienvenido caballero. Gracias, Tony. Su provecho. Café Santo Domingo. Aquí estamos, Carlos. La ACES forma parte del COPARDON, sí, que es la Confederación Patronal Dominicana, que tiene representación en lo que es el Comité Nacional de Salarios. Así es, hace muchos años está representando lo que es nuestro sector dentro del Consejo Nacional del Comité Nacional de Salarios, y en esta ocasión, pues bueno, hemos tenido que trabajar un poquito más para poder llegar a un entendimiento con nuestros. Pero vamos a analizar, o primero a plantear, cuál es la posición de ustedes como sector patronal para que el público ya no pueda conocer y entender de qué se trata todo esto. Mira, la posición de nosotros desde un inicio, desde que nos sentamos en la mesa de diálogo, era la de hacer cumplir la resolución anterior. La resolución anterior rezaba que tenía que haber una reclasificación de las empresas, porque no es justo que una microempresa tenga el mismo capital de una empresa, de una gran empresa, y los salarios sean los mismos. Es injusto completamente a la hora de una competitividad y a la hora de poder hacer crecer esa micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, se planteó en la resolución de 2015 que durante los 2 años posteriores a esta debía de haber una reclasificación para cuando fuera a haber el próximo aumento, pues hubiera una escala salarial sectorizada ya un poco más segregada y más dividida. Esto nunca se cumplió y fue lo que quisimos hacer cumplir desde el primer momento. Esto ocasionó que se entendiera o se malentendiera que iba a haber un proceso muy largo, porque se dejó para última hora, quizá en el entendido de que creían que el momento nunca iba a llegar, y entonces hizo que al final tuviéramos que pararnos de la mesa de diálogo. Inmediatamente. Hay que recordar que hace 2 años quienes se pararon fueron los representantes del sector trabajador, y el gobierno hizo causa común con los empresarios para aquel aumento de un 12%. Ellos nunca se retiraron, ellos simplemente dicen que hubo un acuerdo tras bastidores, pero nunca lo entendimos así. Pero bueno, quizás también lo más interesante es ver lo que nosotros trajimos a la mesa. Dijimos, cuando vimos que esto iba a ser un tema de disociación, pues vinimos y dijimos que vamos a tomar el IPC, que era lo que normalmente se traía, se calculaba todos los años, el índice de precio al consumidor. Tomamos la inflación acumulada de los últimos 2 años, más los 3 meses que iban, que daba alrededor de un 4.75%, y la duplicamos. Entonces, trajimos el número del 9%, el cual entendíamos que iba a ser de agrado, porque siempre lo que se trabajaba era sobre la base del IPC. Esto obviamente no fue de lo que estaban esperando ni el sector laboral, ni el sector gobierno, y entonces fue de las cosas que hizo que tuviéramos que hicieran que la aprobación del 20% fuera solamente bilateral. Pero ustedes no han impugnado la medida completa. Ustedes están planteando que las pymes, o las MIPYMES en este caso, no tienen la solvencia, la capacidad económica de cubrir el aumento salarial. No hay forma que lo puedan cubrir. Esto va a ser una medida que va a ocasionar despidos masivos, va a ocasionar que muchas empresas tengan que cerrar, se van a ir a la quiebra, y que otras también pequeñas empresas prefieran pasar al lado de la informalidad. Y en todo momento hemos planteado que la informalidad debe de ser algo que se debe de erradicar desde hace muchos años. Es la única forma de que nuestro país pueda crecer, la única forma de que todos podamos colaborar con lo que es una seguridad social que está coja desde su inicio, porque solamente hay un sector que aporta y hay un sector subsidiado que es demasiado grande. Y cuando hablamos de las empresas no sectorizadas, ¿a qué nos referimos? Las empresas sectorizadas son aquellas que, como su nombre lo indica, pertenecen a un sector, dígase sector zona franca, sector construcción, sector agrícola. Esas
desde un principio se rigen bajo otra escala salarial. Las no sectorizadas, que somos la más, somos la que vemos a diario en nuestro comercio y son las que nos imponen un sueldo mínimo. Entonces lo que hay que hacer es sectorizar las pymes. Pudiera ser una solución. Lo que hay que hacer lo primero es sentarnos en la mesa de diálogo, que es lo que nosotros le estamos pidiendo a nuestro querido amigo, el ministro de Trabajo, Mochi Fadul. Le estamos pidiendo que revisemos esa resolución y que busquemos un acuerdo común entre todos. Al final, el gobierno lo que desea es que haya una motorización de la economía y si esto se aprueba tal como está, muy lejos de eso lo que vamos a crear es una medida inflacionaria, porque muchas de esas empresas en vez de desaparecer van a tener que subir los precios de sus productos. ¿Ante qué organismos son recurridas las decisiones del Comité Nacional de Salarios? Primero es mandar una comunicación al Ministerio de Trabajo, pedir la reconsideración. Para esto tenemos un plazo de 15 días que vence el 21 de este mes. Esa comunicación se debe estar depositando entre hoy y mañana. Ya se había depositado una anterior de la cual no recibimos respuesta. Luego de esto el ministro tiene la potestad de reconsiderar o de considerar la reunión. Si afirma, no la decisión, sino la reunión. Lo que ustedes están planteando. Sí, volver al diálogo. Sería volver al diálogo. O ratificar ya la decisión del 20%. Entonces el ministerio es juez y parte. No, si ellos ratifican, entonces ya uno elevaría una instancia a un tribunal superior, que en este caso sería el contencioso administrativo. Todavía eso es algo que no queremos llegar, es algo que estamos ponderando. No es una decisión tomada, pero si al final ese es el camino que nos queda, pues quizás tendremos que tomarlo. El espíritu de nosotros es sentarnos, conversar y buscar una solución. Pero lo que yo no entiendo, o sea, vemos como que se están todos escudando en las pymes, pero yo no creo que el sector financiero no pueda pagar un salario de 15,000 y pico de pesos, o que no lo pueda pagar los grupos ligados a las cadenas de tiendas o a las cadenas de supermercados o a las grandes industrias. Mira, o sea, esta es una reacción que debe estar reducida al grupo de empresas que pudieran ser insostenibles ante una embestida salarial como esta. Pero que eso está entre el 70 y el 80% del mercado. Ellos son los más. Las pymes son las más, tenemos el 80-20, las grandes empresas ocupan el 20%, no así en el número de empleados, pero sí son el 20% y las otras ocupan el 80%, entre el 70 y el 80%. Es imposible no tomar en consideración esto. Muy lejos de que también el desarrollo de un país se basa principalmente en sus pymes, en sus micropymes. O sea, es algo que no podemos tornar la espalda a eso y posteriormente a esto va a llegar también un incremento al sector sectorizado, que son los que hacen que los bienes de la canasta familiar y de primera necesidad vengan con un aumento. Entonces, ¿en qué estamos si aumentamos 3,000 pesos a un sueldo mínimo y vamos a tener una inflación que va a elevar la canasta en más de los 3,000 pesos? Después de la pausa, Carlos Guillermo nos va a explicar por qué Centroamérica está pagando un salario mínimo promedio de $550 y la República Dominicana no puede llegar ni a 250. Vamos a la pausa. Carlos Guillermo Núñez es el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago. El tema salarial nos ocupa. Si vemos hacia afuera, el contexto internacional, la República Dominicana es uno de los países que está en peor situación en cuanto a lo que tiene que ver con el salario mínimo promedio. Estamos muy por debajo de la mayoría de países de América Latina. Sin embargo, cuando vemos las estadísticas económicas del país, nos presenta como una nación con ventajas competitivas, con niveles de crecimiento a la mayoría de esos países. ¿Qué pasa con el salario dominicano que no sobrepasa los $250? Eso se resume en una sola frase: carga laboral.
La carga laboral de este país es la más alta de toda América Latina. Cuando hablamos de que va a haber un incremento salarial y que el sueldo va a llegar a alrededor de los 15.300, 15.400 pesos, no es la realidad cuando tú lo traduces a tu nómina real y a las previsiones que tienes que hacer. Eso llega casi a los 24.000 pesos. Espera. La carga laboral son las prestaciones de los trabajadores. Las prestaciones, bonificaciones, seguridad social, vacaciones, o sea, todo lo que envuelve el colateral a lo que es una nómina real, a las previsiones que tú tienes que hacer por si en cualquier momento tú quisieras liquidar esa empresa. Tenemos un tema de lo que es la cesantía, que muy lejos de ayudar al trabajador, hace todo lo contrario. Hace que uno no pueda tener sueldos más competitivos, porque al final, Tony, el deseo de la gran parte del empresariado sería pagar unos sueldos inclusive más altos, de hacer un aumento más del 20%. Bueno, pero el código mismo, la ley 1692, establece el seguro de desempleos. Podríamos cambiar la cesantía por un seguro de desempleos para no crearle una incertidumbre al trabajador. Pero si nos quedamos ni una ni la otra. Ahí es que viene el problema. Tenemos años abogando por la formulación de un nuevo código laboral. Ya ni siquiera es la reforma del existente, es un código que responde a tiempos que ya no son los de ahora, no son tiempos modernos. Y nos tiene estancados y nos tiene anclados y nos enfrenta muchas veces al sector empresarial con el sector laboral. No hay necesidad de que tengamos que tener una cesantía per se cuando puede haber un seguro de desempleo, cuando de por sí hay un fondo de pensiones que entendemos que está funcionando de una manera razonable. Entonces, cuando hay empresas que quisieran quizás cerrar un departamento, un área, para poder ser más eficiente en otro y no pueden porque no tienen la plata para poder liquidar a esos empleados. Entonces, eso es algo completamente injusto tanto para el empresariado como para el sector. Un empleado empieza en una empresa y va a la universidad, se supera y quiere salir de la empresa, pero ya tiene 10 años ahí. Lo que piensan es, yo no voy a dejar lo mío aquí. No se da cuenta, no quiere poner una renuncia y quizás el mismo empleador quisiera pagarle la prestación, pero no puede. Entonces ese empleado se tiene que quedar estancado, pudiendo dar mucho más en otra área. Se forma un círculo vicioso. Así es. Ni le conviene al trabajador seguir ahí y la empresa quisiera salir de él y no puede. No puede, no tiene forma. Pero la carga laboral y la carga fiscal, ¿no va también ahí sobrecargando al empresario? La carga fiscal es otro tema que es también bastante complejo. Abogamos también desde hace mucho tiempo por un gran pacto fiscal, no simplemente un parcho que son todas estas reformas que han venido hace tiempo. Una reforma laboral implica que debe de venir también una calidad del gasto público razonable, en la cual podamos ver en qué se está invirtiendo nuestro dinero, el dinero de todos los dominicanos, y lo dice la Ley Nacional de Desarrollo. Hay una ley ahí que solamente hay que hacerla cumplir. Inmediatamente podamos tener una reforma de ese código, una reforma fiscal, un gran pacto fiscal, pues veremos también cómo los sectores de la economía se van a dinamizar de inmediato. ¿Y de qué manera se pueden beneficiar los empresarios de un pacto fiscal? Un pacto fiscal haría que el gobierno utilice esos recursos de una manera más eficiente, va a crear más circulante y va a hacer que todas las empresas, todo lo que compone el engranaje económico de un país pueda dinamizarse. Al final, cuando hay un dinamismo, se crean más recursos, se crean más riquezas, se crean más puestos laborales, se crea una competencia que hace que todo vaya creciendo. Entonces, o sea, no hablamos de una rebaja al ITEVIS, no hablamos de una rebaja al impuesto sobre la renta, que todo se quede ahí congelado, digamos, por un tiempo, por un plazo. Hay varios planteamientos. El CRES tiene un planteamiento que dice que bajando un poco el ITEVIS, ampliando quizás la base, eso te va a crear un mayor ingreso al gobierno. ¿Y para dónde se puede ampliar la base? Hay algunos productos que no la tienen, que eso va a venir. A la comida del pobre, ¿no? No, que nadie quiere que se tope. A la educación, no. La educación es un tema que también debe de buscarse la manera de socializarse. La educación es injusto que haya una desigualdad tan grande entre lo que es la calidad de la educación privada y la pública. Eso no es justo para nuestros nuevos talentos que vienen subiendo, porque hay una ventaja competitiva que es palpable. Entonces,
Mira, debemos de revisar, esto debe ser un con todo, debemos de ver qué tenemos y hacer una planificación hacia unos nuevos tiempos, que es lo que estamos viviendo. No podemos seguir con una cosa que responde al pasado, otra que responde al futuro. No, debemos de hacer algo homogéneo, debemos de estandarizar y de arrancar con una nueva república. Yo no conozco bien el contexto latinoamericano en cuanto a lo que tiene que ver con las cargas salariales, pero ¿qué pasa en otros países con el tema de la cesantía? En otros países es inexistente, existen seguros de desempleo. ¿Y de dónde sacó el legislador dominicano esta prerrogativa para el trabajador? ¿De dónde la sacó? No podría decirte, pero es ¿A algo Suiza, que a Francia fueron a buscarla? Eso responde hace mucho tiempo, es un logro que el sector empleados lo ve, el sector laboral lo ve como un logro que ellos consiguieron hace mucho tiempo. Lo fue. Ya lo que es un logro en un momento quizás te estanca en otro, porque un seguro de desempleo fuera mucho más funcional para ellos ahora mismo, para todos. ¿Y quién lo pagaría ese seguro? Y de la misma manera que tributamos en la seguridad social. Una proporción mayor el empleador y una proporción menor el empleado. Eso no tenemos que inventar, no está en muchos países, funciona de una... No, y está en el Código Laboral Dominicano, en el Código de Trabajo. Que nunca ha arrancado tal cual fue concebido. Es una de las inconsistencias. O sea, a más de 20 años de puesta en vigencia de este código, hay cuestiones ahí que no han podido ser implementadas. Seguimos con una doble tributación. Lo mismo pasa con la seguridad social. ¿Cuándo va a llegar el régimen contributivo subsidiado? No llega nunca, y la ley es del 2001. Mira, tenemos empleados que se sienten todavía con ganas de trabajar y de aportar. Y simplemente hay una contradicción tan grande. Si salen de nómina, pierden su seguro de salud. Si se quedan en nómina, no pueden disfrutar de lo que ya tienen acumulado. Entonces, son de las dicotomías que se debe de buscar un planteamiento y se debe buscar una salida. Porque es injusto que una persona que le preocupa la salud tenga que durar hasta el final de su vida para poder tener un acceso a una seguridad social en el tema de la salud. 360 meses de tributación. Entonces, comenzando a contar del 2003 para adelante. A lo que tenemos años trabajando, nos quedan 18 todavía de trabajo constante para llegar ahí. Una vida le más queda. De una vida. Entonces, para entonces lo que tú tienes acumulado nunca lo vas a poder disfrutar. Entonces, es lo que te digo, debemos de adecuar las cosas a los tiempos que estamos viviendo. Y yo pienso que hay una voluntad de todas las partes, por eso ya quizá cayendo en lo que arrancamos, lo que debemos es de sentarnos en una mesa de diálogo, sincerarnos, ver hasta dónde es lo más que cada quien puede llegar. Ustedes van a insistir con el tema de la cesantía y los trabajadores ven la cruz del diablo, no sé cómo decir, cuando le mencionan ese tema. Ellos están mucho más convencidos de lo que creemos todos. Ellos lo que quieren es que se busque una solución. Los representantes del sector laboral ahí en el... Y los mismos trabajadores. En el comité de salarios. Claro, porque ¿para qué tú quieres ver una cosa que es algo que pudiera ser una eventualidad a cuando ya es algo que tú vas a recibir mes tras mes? Porque eso se va a traducir de inmediato en un aumento en tus ingresos mensuales. Entonces, yo voy a esperar que ocurra una eventualidad que quizá yo tenga que irme porque se presenta una mudanza, se presenta una nueva oportunidad de trabajo y tengo que dejar eso, entre comillas, en la empresa, en vez de irlo recibiendo. O sea, te entrego mi derecho a la cesantía a cambio de ¿qué? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Propuesta en sí, no manejé eso pero sé que hay un seguro de desempleo, un aumento salarial y que esa carga impositiva, que esa carga laboral que llevan las empresas en la actualidad se vaya acomodando, recibiendo de inmediato el trabajador parte de esos ingresos. Ya, ustedes hablan de una reclasificación de las empresas, sí. Pero ¿y no que esto se dio con la ley de sociedades comerciales? No hay una reclasificación en cuanto a la manera... Ahí surgieron las sociedades de responsabilidad limitada, las empresas individuales de responsabilidad limitada, sí, las empresas accidentales en participación. Cuando se habla de reclasificación de las empresas es en cuanto al capital social. Ahora todas es o menor de 4 millones de pesos o mayor de 4 millones de pesos. Nosotros estamos planteando... Y poner ahí el establecimiento, o sea, me extraña no poner lo que es el capital de trabajo en sí,
Se supone que ese es el capital social autorizado, Bueno, el pero capital de trabajo. entonces vamos a tener empresas con locales alquilados. Bueno, habrá que buscar un mecanismo, pero no necesariamente para una empresa es bueno declarar poco, porque entonces no puede acceder a ningún financiamiento. O sea, lo que tú declaras te limita lo que es un financiamiento. El sistema se supone que debe de balancearse. Entonces, mientras más sinceros somos, al final a todos nos conviene ser 100% transparentes. Nosotros abogamos al 100% de la transparencia en todos los ámbitos, en todos los sectores. Nada más nos la estamos pidiendo al gobierno. También nosotros debemos ser transparentes, porque eso ayuda a lo que es la motorización de todo. Entonces lo que tenemos hasta ahora es que el trabajador dominicano tiene un aumento de sueldo de un 20% al salario mínimo vigente a partir del mes de abril. Se haría efectivo el 21 de abril. Pero hay que esperar la decisión del Ministerio de Trabajo, que será el 21 de abril. Sí, y hay que esperar también la respuesta del sector, de nuestro sector, a ver cuál es el siguiente paso que diéramos. Ahora, yo pienso que para todos los sectores es innegable que es necesario, que es urgente reconocer un aumento salarial, al menos que se aproxime al quintil más bajo de la canasta familiar. Porque es injusto lo que estamos viendo. Estamos completamente de acuerdo. Es necesario un aumento salarial. Nosotros en ningún momento nos hemos opuesto a eso. Lo que queremos buscar es un aumento salarial que sea sostenible en el tiempo. Vuelvo y repito, no hacemos nada haciendo un aumento salarial que cuando vayamos a adquirir los bienes que necesitamos con este incremento, se nos haya incrementado más que lo que estamos recibiendo. Esto pudiese ser una medida inflacionaria, que no sabemos hasta dónde llegaría, pudiese ser una causa de grandes quiebras. Todo es inflacionario. El desbalance que hay ahora con la moneda, de que el peso dominicano ha perdido fuerza frente al dólar, eso es inflacionario. Si se va cubriendo, desde enero para acá hemos visto aumentos casi en todos los productos. Si se va cubriendo esa inflación, si se hace una base sostenible, esa inflación es controlable. Al principio, todos los años en los presupuestos nacionales vemos que hay una inflación, y la cual ha sido bastante controlada en los últimos años. El tema viene de que puede haber una sobreinflación, vamos a llamar un término que quizás no existe, pero una sobreinflación a los presupuestados. Entonces ahí es que viene el desbalance, que es lo que no queremos que ocurra. Y sobre todo, mantener esas empresas que ya llevan un trecho caminado, que esas empresas puedan seguir laborando y puedan seguir creciendo. Cuando tú le ven y le cesques quizás un capital que tenga para reinversión, o simplemente esas empresas tengan para sostenerse que mandar personas a la calle, yo pienso que eso es completamente lo opuesto a lo que se anda buscando. Después de la pausa, vamos a ver qué explicación nos da Carlos Guillermo Núñez, presidente de la ASIS, en relación a ese desbalance, a ese contraste de que vemos empresas que crecen, empresarios que prosperan y el trabajador ahí refrenado en un salario de miseria. Vamos a analizar el contraste, porque es obvio, la República Dominicana es uno de los países donde vemos más jipetas, donde vemos los empresarios nuestros de cualquier nivel, desde el pequeño, el mediano, el grande, pomposamente montado en su jipeta, en su carro de última generación, y eso lo pagan las empresas. Y entonces el trabajador, que es el que se echa esa carga económica encima, el que tiene que garantizar esa producción, no tiene un bienestar que sea equitativo, justo. O sea, hay que ver las cosas ahí también, Carlos. Bueno, quizás lo primero que debemos decir es que yo no creo que exista un empresario que tenga un empleado que esté dando todo lo sí para que una empresa crezca y para que esa empresa vaya creciendo, que no le esté proporcionando un salario tan alto como pueda. Yo creo que si es un verdadero empresario,
lo debe de estar haciendo. Ese es el otro tema, el manejo de los fundamentos de la empresa, porque hay personas que no se comportan como empresarios y lo son. Es cierto, pero no podemos quizás buscar o hacer un análisis por lo que son los menos, porque al final el empresario en sí debe de entender que está jugando un rol de crear riqueza. Cuando tú hablas de crear riqueza, no es crear riqueza para tu propio disfrute, tu propio pecunio, es crear riqueza en puestos de trabajo, crear riquezas en paz social, porque a medida tú vas creando empleo y vas repartiendo y llega dinero a todos lados, eso te da una paz social porque no tienen que Bienestar recurrir. general. Finalmente, la ASIS, la posición oficial respecto a la discusión salarial. La posición oficial nuestra es que nos sentemos a dialogar, que le busquemos una solución a esto. No queremos llegar a los tribunales nunca. Esto lo que va es a dilatar un proceso de un aumento que sabemos que es necesario, porque ese aumento va a dinamizar y va a hacer que todas las empresas que componen nuestra membresía puedan generar más, puedan crecer. Entonces no queremos hacer nada que dilate ese aumento. Y la razón principal es el bien social, lo que tú te referías ahora. Entonces nuestra posición es que nos sentemos, que busquemos una solución el cual pueda garantizar que nuestra membresía se pueda sostener y pueda mantener esos puestos que ya ha creado, puestos de trabajo. Gracias a Carlos Guillermo Núñez, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ASIS, nuestro invitado de hoy en el cafecito de la revista. Mañana otra vez a la misma hora que hoy por Teleuniverso Alta Definición vuelve el cafecito.